Un amigo me pregunta sobre el tema de la reencarnación, pero la razón por la que me interesa abordarla, a pesar de que ya he hablado mucho sobre la reencarnación, y específicamente a los que pueden ir a la página de Así Prensa, ir a la sección donde están mis programas cara a cara, los programas de una hora de televisión que grabo para EWTN, que hago para EWTN, hay un programa entero con gráficos y con imágenes, con demostraciones prácticas de qué cosa es la reencarnación y cómo, desde el punto de vista filosófico, es decir, ni siquiera desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, es una aberración, o sea, es una aberración a la inteligencia, como voy a explicar. Pero me llama la atención de manera particular la manera de este amigo de establecer la pregunta, donde me explica, Alejandro, hay algunos que dicen que la reencarnación se produce no necesariamente con seres de naturaleza inferior, sino con seres de una naturaleza humana inferior, ¿no? Es decir, seres humanos, pero de una naturaleza, entre comillas, más baja moralmente, hasta ir alcanzando un nivel determinado de perfección. Y acá viene la extrañísima pregunta de este hermano, a quien, digamos, aprecio su deseo de conocer la verdad. Pero es una pregunta que, desde el punto de vista lógico, es un error, para decirlo de la manera más caritativa posible, un error lógico, un error garrafal. Y mi pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia que no existe la reencarnación? Imagínense ustedes este tipo de pregunta si nosotros la aplicáramos a todo. ¿Dónde dice en el Código Penal que no se puede hacer tal cosa? ¿Dónde dice? Es decir, ningún texto ni ningún argumento prueba una negación. Una persona no puede esperar que la Biblia diga no existe la reencarnación, no existen los extraterrestres, no existe el derecho a consumir drogas, no existe. Los negativos no están en la Biblia. Entonces, tal vez el amigo ha querido preguntar si es que hay algún argumento en la Biblia a favor de o en contra de la reencarnación, y es absolutamente toda la Sagrada Escritura, cuando nos habla de la muerte, nos habla de la muerte como un proceso absolutamente final. Pero si es que el amigo busca una base doctrinal en la Biblia, que es como buscan los protestantes exclusivamente en la Biblia, los católicos no consideramos la Biblia como la única fuente de la revelación, no nos olvidemos de eso, porque la mentalidad está bastante protestantizada, ¿no? Y hay que tener en cuenta este proceso que nosotros los católicos no debemos aceptar, de creer que todo tiene que estar explicado en la Biblia, cuando hay un argumento fundamental que no está explicado en la Biblia, y es el siguiente. ¿Dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? ¿Dónde? Ninguna parte, ¿no? Entonces, como punto de partida, nuestros hermanos protestantes hacen un reclamo completamente arbitrario. Pero ese no es el punto ahora. El punto es, ¿dónde en la Biblia dice que la doctrina de la reencarnación es una doctrina errada? Clarísimamente está en la amplia descripción de la muerte y, eh, y luego la sucesión de lo que llamamos los novísimos, es decir, el juicio, el infierno, el cielo, el purgatorio, etc. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, explica esto y nos dice clarísimamente cómo se va a producir la muerte. Dice, después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Punto. No dice, no deja ninguna apertura para considerar que después de la muerte puede venir una cosa más. Pero el argumento más importante contra la reencarnación, también conocida por su término griego metempsicosis, ¿no?, es la razón misma. ¿Y cuál es esa razón? Que la idea de la reencarnación tiene su origen en una creencia fundamentalmente religiosa
sin fundamento filosófico. Es el hinduismo, fundamentalmente. Porque solamente alguna rama del budismo cree en la reencarnación, porque Siddhartha Gautama Buda, a quien se le atribuye el origen del budismo, de ahí el nombre budismo, creía en el proceso de perfeccionamiento en esta vida, no en una serie de vidas. Aunque también argumentaba que se podía ir creciendo hasta llegar al nirvana, la fusión, digamos, con el todo, con el absoluto. Y por eso muchos llaman al budismo una religión atea. Es decir, es un camino religioso, pero en el que no se cree en un Dios, sino se cree en una fuerza divina, no absoluta, que es todo el universo y donde todos nos sumamos a ella. Pero cuando se entra al proceso de la lógica y de la ciencia, nosotros entendemos que la visión hinduista, que ve el cuerpo como una vasija que no tiene ninguna importancia y el alma como lo único realmente valioso, lo que hace que el ser humano sea ser humano, nosotros comprendemos que esa visión es contraria a la filosofía y a la misma ciencia. Es decir, los argumentos contra la reencarnación no son argumentos puramente religiosos. Nosotros los católicos creemos en una forma muy sencilla. Jesucristo vino para resucitar después de la muerte, no para reencarnarse. Y nos enseña cuál es el camino. Después de la muerte viene el juicio. Basta leer los evangelios para comprender que no hay lugar de compatibilidad entre el cristianismo y la reencarnación. No hay lugar. La narrativa cristiana es: nosotros vivimos de acuerdo a cómo vivimos, vamos a ser juzgados después de la muerte. La parábola del rico de Pulón, la parábola de el juicio final en Mateo 25, y sobre todo, uno de los textos más importantes para la teología dogmática católica en términos de qué pasa después de la muerte, el pasaje que les he mencionado de San Pablo, donde claramente dice: después de la muerte viene el juicio. Y cuando habla de que los que estén vivos para el día del juicio final, del último juicio, San Pablo dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, hay algunos que van a estar vivos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y esos no van a morir, pero van a ser transformados. Es decir, van a presentarse ante el juicio. Y ahí en el juicio resucitarán, los muertos resucitarán, porque, como dice San Pablo también en ese pasaje, la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Y resucitarán incorruptibles, para que pasemos por el juicio y después del juicio, incorruptibles vayamos al cielo, incorruptibles al infierno. Y por eso el sufrimiento del infierno va a ser eterno, porque vamos a ser incorruptibles, ¿no? Pero una vez más, volviendo a la ciencia demuestra que la materia tiene un impacto sobre la forma. En los seres humanos, nuestra forma física tiene un impacto en quiénes somos. En otras palabras, no existe Juan, Pedro, María, Ana, Rosario, Guadalupe, Alejandro, sin los aspectos externos de su cuerpo. Nuestra psicología, nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos está influida por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo define muchas de nuestras cosas, las circunstancias en las que hemos nacido, las cosas de lo que nos alimentamos, en la herencia genética que recibimos, y los genes son parte del cuerpo. Eso nos define. Este cuerpo que tú tienes no es una vasija cualquiera, y tú no eres un espíritu puro que simplemente está contenido en esta vasija, y nosotros podemos transferirte como se transfiere un líquido de una botella a otra, donde la botella anterior no importa y donde el líquido va a adquirir cualquier forma que tenga la otra botella. No es así. Nosotros no somos como un líquido. Nuestra alma no es como un líquido. Nuestra alma es como una arcilla. La vasija que la contiene le da una forma, es como un molde. Y en consecuencia, Alejandro, Guadalupe, José, Pedro, María no son imaginables sin este aspecto corpóreo. Este aspecto corpóreo es fundamental. No existe, por tanto,
Rosana, Mayé, Luis, Juan Carlos, Pedro, Manuel, Eduardo, sin comprender que cada uno tiene su propio código genético, su propia herencia genética, que es física. Y en consecuencia, filosófica, lógica y científicamente, la idea de la reencarnación es aberrante. ¿Por qué? Porque lo que me hace a mí ser Alejandro no va a encajar en otro cuerpo, sea de otro humano, sea de un animal, sea de lo que sea, porque ya adquirió la forma única y exclusiva de quién soy yo. Y esa es una creencia cristiana fundamental. Es algo que está demostrado por la ciencia, por la lógica y la filosofía, pero es una creencia cristiana fundamental. Yo soy único. Cada uno de nosotros es único. Tú eres único, tú eres única. Dios te ha creado de manera irrepetible. Y por eso es que el plan que Dios tiene para nosotros es tan importante. Porque si nosotros no cumplimos el plan de Dios, ese plan de Dios va a quedar con ese agujero por toda la eternidad. Porque no va a haber nadie como tú en el futuro, ni ha habido nadie como tú en el pasado. Y esa porción del plan de Dios, en consecuencia, nos corresponde a nosotros. Por tanto, no es un tema, pues, de dónde en la Biblia está la negación de la reencarnación. No solo la Biblia, toda la Biblia, sino la misma lógica y la ciencia demuestran que la reencarnación es una aberración. Que tengas un buen día.